¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos en esta jornada de día viernes 4 de abril del año 2025. Jornada extremadamente noticiosa después de lo ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional en el Poder Central de nuestro país. Y para eso vamos a saludar de inmediato a quien está con nosotros, el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una jornada sin duda delicadísima para nuestra política interna. Un tema que, por supuesto, vamos a destacar hoy día contigo, Aldo, y en un análisis muy pormenorizado de lo que ha pasado con esta desvinculación que se va a hacer de Isabel Allende desde el Congreso Nacional, Aldo. Claro, pues, porque es prácticamente el fin de una era, es el final de 30 años de una carrera parlamentaria de Isabel Allende, una carrera entre luces y sombras que precisamente termina con una cesación de su cargo por parte del Tribunal Constitucional. Así que empecemos a revisar de inmediato cuáles son los pormenores de esa noticia, don Percival, a partir de este momento. A ver, esto que ha ocurrido con la desvinculación, esta acusación constitucional que se realizó en el Tribunal Constitucional, un organismo dirigido por una persona que puso ahí el presidente Boric, Nancy Yáñez, y todo lo que ha pasado con esta votación, que fue un 8-2. 8 estuvieron por sacarla de las funciones de senadora y 2 solamente por sostenerla en un fallo que no es apelable. Y sobre todo, distintos auditores y televidentes, porque se trata de una mujer importante en la vida de nuestro país. 30 años, 31 años de sostenido continuar y presencial en la Cámara de Diputados, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, y después como la primera mujer que fue presidenta del Senado. Una persona que se conoce las leyes al revés y al derecho, y que en esto del haber vendido o de seguir la idea del presidente Boric de dejar dentro de su legado el comprar la casa del que fue su padre, Salvador Allende, generó una continua, una controversia, y sobre todo yo diría, distinguidos auditores, una continua mirada sobre lo que estaba pasando ahí con esta iniciativa del presidente Boric. Quería comprar la casa de Allende para dedicarla a un museo, la familia Allende iba a recibir la plata y después le iban a administrar lo que iba a ser la Fundación Allende. Y eso claramente no está permitido en las leyes chilenas, porque ningún ministro, ningún parlamentario puede hacer negocio con el Estado. Es más, ninguna autoridad pública puede hacer negocio con el Estado. En consecuencia, aquí termina una era, a mi juicio, triste, ¿ya? La forma en que termina su mandato la senadora Allende. Esto va a estar redactado recién, el fallo final en algunos 30 días más. Se está pidiendo que sea antes, para no aumentar la agonía de lo que va a pasar internamente, con una relación, yo diría, torpe, porque ella, como presidenta de la Cámara, primero como diputada, después como presidenta de la Cámara, como senadora, y como presidenta del Senado, ella claramente sabía lo que estaba firmando y lo que estaba pasando ante sus ojos. Esto, la buena fe en política no existe. No hay buena fe en política. Jamás lo ha habido. Y sobre todo porque acá lo que hay que mostrar son consecuencias, y así como dice el ministro de Seguridad, ya Luis Cordero, dice papelitos primero. A esto pasó por una encadenación de torpezas por parte de abogados vinculados al gobierno, 19 abogados, que vieron uno a uno que esto era ilegal y que ninguno, curiosamente, se dio cuenta. Y nadie le dijo a la senadora Allende
cuestión que ya debe ser por sí misma, no porque hay que decírselo, ya que los negocios con el Estado de autoridades públicas son incompatibles. En consecuencia, aquí esto tiene muchas cuerdas y cada cuerda tiene su respectivo análisis. Es probable que en este escaso tiempo que tenemos en las mañanas para conversar con ustedes no dé, digamos, la capacidad para analizar todas las cuerdas. Pero aquí lo que viene en función es establecer cuánto y cómo ocurrieron estas cosas. Y sobre todo, por esta iniciativa del presidente Boric, gran promotor de la idea, y que finalmente ha quedado frente a una disyuntiva para saber hasta dónde y cuán profunda es su culpabilidad en esto. Y sobre todo, por esa falta de claridad que ha existido, a mi juicio, en los respaldos que en este momento requería la senadora Allende dentro del Tribunal Constitucional, porque no olvidemos que su sobrina, la nieta del presidente Allende, Maya Fernández Allende, había sido recientemente no acusada por el Tribunal Constitucional teniendo las mismas condiciones. Es decir, habiendo cometido las mismas faltas. Al Partido Socialista le llueve sobre mojado sobre esto. Y yo creo, personalmente, que a mi juicio a la senadora Allende le faltó tal vez el más importante de los asesores que tuvo en su vida política, que fue hoy el que representa y el que es hoy jefe de gabinete de la Municipalidad de Copiapó. Jorquera, ¿ya? Yo creo que si el asesor Jorquera, distinguido militante del Partido Socialista, hubiera seguido al lado de ella, esto no hubiese ocurrido. Y no es que me pase algunos pueblitos de más, si uno entiende, porque yo he estado en el Senado, he sido consultor y he sido asesor en el Senado, de hecho fui secretario político de un parlamentario, conozco perfectamente lo que significa esto, y este es un daño que se le produce porque el séquito, después que Eduardo Jorquera no estuviera al lado de Allende, obviamente dejó un forado gigantesco, que es lo que están pagando hoy día todos los socialistas. ¿Qué va a pasar ahora en consecuencia o a consecuencia de lo que aquí se ha establecido como un castigo, ¿ya?, al Partido Socialista? ¿Y cómo, desde que hubo un descuido, digamos, a mi juicio, culpable, de que no se preocuparon de esa situación, porque hace mucho tiempo ya que bajo cualquier circunstancia las lápidas que vienen del propio sector del progresismo, particularmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, contra el Partido Socialista, no fue lo suficientemente bien cuidado. Esto significa, a mi juicio, que una de las posibilidades es que el Partido Socialista no lleve candidato presidencial. Y finalmente, como ocurre hoy día, que hay una carta que circula con los presidentes de todos los partidos socialistas, o la gran cantidad, o sea, la mayoría de los que fueron presidentes del Partido Socialista, empezando por la senadora Allende, que también fue presidente del Partido Socialista, ya pidiendo el apoyo para Toá. Ahí están los grandes, está Andrade, está Chilin, está Núñez, senador, que fue senador por Atacama también. O sea, muchos que estaban, y esa carta hoy día yo creo que va a ser sustancial para que finalmente el Partido Socialista, dado toda la debacle que empezó con Monsalve o empezó con el ministro Montes, que ahora el ministro Montes se debe estar requemando cuando el ministro socialista de vivienda, cuando apañó ya los robos del Frente Amplio. Claro, sin duda, aquí hay una situación, a mi juicio, que raya la cancha respecto a esto y introduce un nuevo factor dentro del progresismo, porque ahora me parece que esto va a dar cuenta de que el socialismo o el socialismo democrático va a llevar sus propias listas parlamentarias, a mi juicio, para colocarle coto a lo que está pasando y frenar la vorágine y esta caída libre, ya que sufre no solamente por las actuaciones de personeros como, por ejemplo, Monsalves, ya que está preso por violación, ya imputado por violación hoy día, o lo que ha pasado recientemente con Allende, o lo que pasó con la ministra de Defensa, Maya Fernández. No hay piso para eso. Aunque de esto se olvida rápido, a lo mejor en la próxima semana no estaremos conversando de esto, mientras más se demore la repercusión o la redacción del fallo,
que de 8 contra 2 la saca del Senado, hoy día también están viendo quién la va a reemplazar en el Senado, ¿ya? Hoy día hay varios que fueron presidentes del Partido Socialista que están ahí, esperando que los nominen para estos 11 meses que quedan de gobierno. Pero sin duda, distinguidos auditores y televidentes, esto remece a todo el gobierno. Porque las responsabilidades de Boric acá no las puede sacar como, digamos, así como la castaña, o sea, del gato a la castaña. ¿Ya? Es decir, no se puede sacar esto de encima porque su iniciativa, la iniciativa del presidente, dejar esto como gran legado del tema, y estos 19 abogados por los cuales pasó, esos tienen que irse todos hoy día. O sea, mientras más los tengan ahí, o sea, abogados incompetentes, o sea, abogados, digamos también, abogados rasca, pues. Porque está bien, ¿ya?, que se pasó 1 o 2, pero 19 abogados que no se dieron cuenta y no llamaron a la senadora Allende, o Crispi, que tuvo que irse finalmente del segundo piso como jefe de asesores, ¿acaso no sabía esto? Esto demuestra, es una evidencia palpable de lo que ocurre dentro del gobierno. Hoy día el Partido Socialista sufre las consecuencias. Y si no hace algo rápido y ya, el Partido Socialista con esto, que va a ser usado por los candidatos del Partido Comunista y del recientemente nominado Gonzalo Vinter a la presidencia por el Frente Amplio, no hicieron nada y se limitaron a apoyar, y lo que decíamos hace 4 o 5 años atrás, acá en Razones de Estado, que respecto a lo que era la nueva mirada y estos espacios que le estaba viendo el Partido Socialista al Frente Amplio para que tuvieran alguna representación política, ahí tienen los resultados. El socialismo se compró su realidad y hoy día tiene que estar luchando para saber si esto se repone finalmente con respaldar definitivamente a Carolina Toá como candidata presidencial, haciendo algunos arreglos en las listas parlamentarias probablemente para que no quede todo fuera. Pero el tema está más que claro. Hoy día sonríe el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto a lo que pasa con sus vecinos, con los vagones de cola, los que llegaron al último a insertarse en el gobierno por algunas peguitas más y unas peguitas menos. Sin embargo, distinguidos auditores y televidentes, este golpe que recibe el Partido Socialista y particularmente la senadora Allende es propio de su propio, de su propio caminar, de su propio concebir la política, dejándole espacios a quienes finalmente terminaron ahorcándolos, el Frente Amplio. Ahora, ¿cuánto de esto en los próximos días va a seguir insistiéndose respecto a cuál fue la metódica de esto? ¿Tendrá los pantalones dentro del gobierno para echar de inmediato a todos los abogados? Porque esto ha significado la caída de 2 ministros. Ya, no nos olvidemos, Maya Fernández y la ministra de Bienes Nacionales, me parece que fue, también hace unos días atrás, también salió. Y se rechazaron acusaciones constitucionales, no se olviden, hace poco tiempo atrás, que fue demostrado por una derrota de la derecha que no pudo cundir ya el acusar constitucionalmente a la ministra Maya Fernández, y resulta que ahora Javiera Toro, gracias Aldo, Javiera Toro, que fue otra ministra que salió por lo mismo, ¿ya? O sea, y esto no para, porque las consecuencias son enormes. Esto no es que echaron a 2 ministros y a una senadora. Lo que va a quedar acá atrás respecto a que pague las consecuencias, porque acá el legado, ¿ya?, que se suponía que era el legado que quería dejar el presidente Boric por Allende, ahí tienen resultados. Yo creo que en esta cadena de desinteligencias que pasaron por 19 abogados, el no haber advertido, y sobre todo por la desinteligencia de la propia Isabel Allende, que habiendo sido diputada y presidente de la Cámara de Diputados, y senadora y presidente del Senado, no tuvo a bien o entender lo que estaba pasando frente a sus ojos. Hoy día, esa casa la pueden vender. Así rezaba un cartel que colocaron fuera de la casa de Allende ayer en Guardia Vieja y en Providencia. Decía, ahora la pueden vender. Miren cómo se soluciona o a dónde avanzan
cuestiones como esta, porque en definitiva lo que aquí está ocurriendo, distinguidos auditores, es que el control de daños que tiene que hacer el socialismo es gigantesco. A mi juicio, tiene líderes suficientes el Partido Socialista, hombres y mujeres de Estado, que van a tener que tomar la batuta respecto a esto, y sobre todo, ¿cuánto le va a caer esto a la propia Paulina Bodanovich, como presidenta del Partido Socialista, que no haya tenido a buen recaudo esto, o tal vez por haberse confiado en que como la acusación en el Tribunal Constitucional contra Maya Fernández no había sido superada, podría haber pensado que iba a pasar lo mismo con la senadora Allende, incluso sabiendo que en el Tribunal Constitucional el progresismo tiene mayoría. De hecho, la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, es del Frente Amplio. Por eso que el Partido Socialista, en la voz de algunos de sus diputados, ya ha criticado al Frente Amplio respecto a cómo puso las cosas en su contexto, dañando tal vez la principal figura que tenía el socialismo por ser la hija de un presidente, que dejando de lado que esto, que nunca fue electo, nunca tuvo mayorías y que llegó a la presidencia de la República, estoy hablando de Salvador Allende, con solo un 36%, se generó un tema que tuvo que ver con la Guerra Fría, que tuvo que ver con las consecuencias que pasaron cuando existía el muro de Berlín en otros tiempos, los años 70, donde Chile movió su articulación institucional justamente para, detener ese proceso, marxista. La senadora Isabel Allende, a quien conozco, claramente debe pasar momentos muy difíciles. Y yo entiendo lo que significa para ella el principio el cual ha esgrimido en su carta, de respuesta, en la declaración que hace, dice que operó de buena fe, y empezamos este comentario diciendo que la buena fe en política no existe. Acá no nos olvidemos nunca que en política no existen lealtades, existen conveniencias, y esas le tocó hoy día, porque a donde vaya Isabel Allende, o donde vaya su sobrina, o donde vaya su familia, o desgraciadamente donde se establezcan criterios de probidad, claramente el Partido Socialista en este minuto paga los platos rotos que no quiso que pagaran sus colegas del Frente Amplio cuando se robaran la plata acarretillada con sus fundaciones truchas. Y ahí hay otra situación donde claramente el Estado hizo negociaciones de las mismas que se le acusó hoy día a Isabel Allende, que no eran compatibles, ¿ya?, con el ejercicio de sus cargos. Hay mucho paño que cortar respecto a eso. Y se pasaron por encima una cantidad de situaciones que finalmente, queriendo respaldar a estos jovencitos, que sin ninguna preparación, ¿ya?, y más encima egresados de universidades, sin ningún talento finalmente para el poder, finalmente terminaron gobernándonos con el apoyo del Partido Socialista. Y particularmente de Isabel Allende, y por sobre todo el de Maya Fernández Allende, que junto con el que está acusado por violación y preso en la cárcel como Manuel Monsalve, fueron los grandes gestores dentro del socialismo para que Boric fuera el presidente. Aquí, distinguidos auditores, hay muchas cuerdas más que tocar. ¿Quién va a reemplazar esto? Finalmente, ¿cuánto se va a terminar esta bulla? En un mes más va a estar listo las consideraciones del fallo, que ya sabemos que es 8-2. Pero hoy día, esto en el medio de una campaña presidencial es un exocet, es un baldón de agua fría. Es una bomba a la línea de flotación del socialismo democrático. Yo creo que el socialismo democrático pecó de ingenuo, ¿ya?, al tender o al creer que al frente tenían comparsas que iban a ser generosos o gentiles por haberle abierto los espacios. Hablo del partido del Frente Amplio particularmente. En consecuencia, acá todo esto se empieza a mover. ¿Ya? Me imagino lo que deben estar sintiendo distinguidos dirigentes del Partido Socialista, a los cuales conozco, respecto de esta desaliñada, ¿ya? Pero por sobre todo es emprender la mirada donde ha quedado más que claro que la política, el derecho está por sobre la política.
Y acá lo que ha ocurrido es que el derecho habló, más allá de las consideraciones, digamos, de los recurrentes del Tribunal Constitucional que tienen mayoría progresista. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió la situación de que fue de Maya Fernández a Isabel Allende? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué no atendieron? Y sobre todo, porque esto, más allá de lo que está ocurriendo y en la raya para la suma, complica al Partido Socialista para los efectos presidenciales, y yo creo que la salida va a ser probablemente apoyar a Carolina Toá, asegurando su representación en su lista parlamentaria para la próxima justa electoral que viene en noviembre, para determinar quiénes van a ser nuestros integrantes a la Cámara de Diputados y al Senado. Finalmente, Aldo, como distinguidos auditores y televidentes, esto que ha pasado con Allende es una enorme lección y que debiera irradiar completamente hacia abajo del aparato del Estado. Acá se ha hecho una costumbre que muchos parlamentarios y personas ligadas al sistema político usen sus puestos justamente para enriquecerse en algunos casos o simplemente para poder tener mejores condiciones para poder, personales en la gobernanza. Pero esto deja una huella que tenemos que quitar todos los partidos políticos, los de allá y los de acá, los rojos, los amarillos, los colorados y los rosados, ya, todos, a objeto de que entendamos que la gran lección del Estado hoy día apunta a que ningún parlamentario, por importante que sea, por venir de familias presidenciales o de los príncipes que se llaman en política, tiene, carta blanca para asumir o pasar por encima de las leyes del Estado, que creo que en este caso, a mi juicio, tienen muchas aristas más de análisis, pero por el tiempo solo podemos decir esto, que seguramente va a ser el gran comirillo de las próximas semanas y particularmente este fin de semana para saber qué va a hacer el Partido Socialista frente a esta circunstancia que de alguna manera lo apunta como uno de los grandes responsables de lo que le pasó probablemente a su principal figura política por lo histórico que representa Isabel Allende. Aldo. Ciertamente este es un tema que va a dar bastante que hablar, sobre todo cuando ya se empiezan a afinar las listas parlamentarias y ya empiezan a contarse los días de cara a la primaria presidencial. Así es que el caso de Isabel Allende es un caso que queda total y absolutamente abierto y que está absolutamente dentro del escrutinio público y del comentario de todos los programas políticos, naturalmente. Así que muchísimas gracias, don Percival, por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada. Exacto, y que todos tengamos un fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes en Razones de Estado y hoy día viernes, un poquito después de las noticias, ahí tenemos con nuestro programa Escucha América lo que ha pasado o las consecuencias de lo que viene a propósito de esta subida de aranceles mundial que hizo Donald Trump para el resto del mundo. Exactamente, don Percival. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa en la sintonía de la Fuerza del Norte. Ya regresamos. Espérenos.